¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video de álgebra. En el día de hoy vamos a hablar nuevamente una parte importante de la álgebra que es la factorización. Y dentro de la factorización hay unos polinomios muy especiales y muy comunes que los usamos muy comúnmente en la ciencia. Se usa muchísimo en física, y es el polinomio que es de la forma x al cuadrado más ax más b. Ese polinomio generalmente se puede descomponer en dos polinomios o en dos factores que son como los mostrados aquí, en donde sería de la forma x más a o x menos b. Aquí no necesariamente esta A es la que está acá, es simplemente como para colocar la observación de que es de la forma, ¿okay? Que es de la forma de dos polinomios que se multiplican. Entonces eso es lo que se llama factorizar, llevar un polinomio de tres factores a dos factores individuales. En este caso este polinomio es un polinomio de tres monomios de segundo grado. Bien, para factorizar este trinomio hay una regla. Se hicieron un conjunto de reglas que son de fácil recuerdo. Para hacerlo lo que tienen que hacer es practicarlo, y ya le voy a nombrar en primer lugar cuáles son las reglas. Las reglas son las siguientes, ¿no? Lo primero que se hace es que el polinomio se descompone en dos factores cuyo primer término es la raíz cuadrada del primer término del trinomio. Estamos hablando que el primer término del trinomio es x, entonces se van a hacer dos factores, abriendo paréntesis, y el primer elemento de cada uno de esos factores es la variable x. El segundo paso es que al primer factor se le escribe el signo del segundo término. ¿Ok? Si este factor está acá, pasa para colocárselo en el primer factor. El signo que está acá, si es más, pasa más. Si es menos, pasa menos. Y en el segundo factor, que es este, se coloca la multiplicación de los signos del segundo y tercer factor. O sea, el signo que va acá sería la multiplicación de este signo por este signo. Fíjense, por ejemplo, que si el signo es más y es más, aquí iría un símbolo más. ¿Ok? Ese sería el que iría aquí. Bien. Ahora vienen dos casos. Imagínense ustedes que pueden quedar los casos de que los dos signos queden iguales, y el otro caso que puede quedar es que los dos signos queden diferentes. Si los signos quedan iguales, nosotros tenemos que buscar dos números cuya suma sea el segundo término, cuya suma sea este término, y el producto sea el tercer término. Eso en el caso que los signos sean iguales. Si los signos son diferentes, como es este caso que está acá, en el que hicimos en el ejemplo, que vuelvo a ratificarles que no tiene nada que ver con esta fórmula, es solamente ilustrativo. Si los signos son diferentes, los dos números que vamos a buscar debemos buscar dos números cuya diferencia sea el segundo término. O sea que cuando uno reste los números de A y el producto, al igual que en el caso A, el producto sea B. Bien, esas son las reglas. Es un poquito, se ve un poquito engorroso cuando lo leemos acá, pero vamos a hacer 4 ejercicios que les tengo preparados para que ustedes puedan verlos con mayor facilidad. ¿Ok?
Fíjense, por ejemplo, vamos a empezar con el primer ejercicio, que es x al cuadrado más 7x más 10. X al cuadrado más 7x más 10. ¿Qué es lo que tenemos que hacer primero? Tenemos que agarrar y colocar entre paréntesis la variable que es x. ¿Ok? Hacemos dos paréntesis y colocamos el primer elemento. El primer elemento es la raíz cuadrada de la variable, que en este caso, como es x cuadrado, sería la raíz cuadrada sería x. Ese es el primer paso. Recuerden la regla ahora. En el segundo paso, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a colocar en el primer término, vamos a colocar el signo del segundo elemento, que es, el segundo elemento es más 7, aquí vamos a colocar el signo más. Y aquí en el segundo elemento vamos a colocar la multiplicación de los dos signos, que es más por más, que es más. ¿Ok? Ahora, como los dos signos son iguales, más y más son iguales, tenemos que buscar dos números cuya suma sea 7 y que multiplicados den 10. Esos números pues son relativamente fáciles de conseguir. Dos números que sumados sean 7 y multiplicados sean 10. Esos números son exactamente así como lo están pensando, son el 5 y el 2. ¿Ven? El número 5 y el número 2 lo sumas da 7 y si lo multiplicas 5 por 2 da 10. Quiere decir que este es el resultado de factorizar esta expresión. Vamos a hacer el segundo ejercicio ahora. Aquí es y cuadrado menos 4y más 3. ¿Ok? Entonces aquí tenemos que colocar la raíz cuadrada del elemento, que en este caso es y. ¿Ok? Y dejamos los dos paréntesis abiertos. Esa es la primera regla. En la segunda regla vamos a colocar, dice que tenemos que colocar este signo, lo tenemos que colocar en el primer elemento, en menos. Y en el segundo elemento tenemos que colocar la multiplicación de los dos signos. Menos por más da menos. Aquí los dos signos son iguales. Entonces aplica la misma regla de arriba. Los signos son iguales. ¿Qué dice la regla? Que si los signos son iguales tenemos que conseguir dos números que sumados den 4 y multiplicados den 3. A ver. Exactamente eso que pensaron es. Los números son el 3 y el 1. Esos números, si nosotros los multiplicamos, 3 por 1 da 3 y 3 más 1 da 4. ¿Lo ven? Aquí estamos haciendo dos ejercicios sencillos para que aprendamos las reglas.